¿Cómo se sienten? ¿Bien? Aleluya. Feliz. Gracias. No hay nada mejor que mirar al Señor haciendo cosas. Y eso produce un gozo extraordinario. Ver al Señor haciendo cosas. Por las personas, por las familias, por las naciones. Siempre van a haber escépticos en la tierra. Pero habrán siempre personas que abrazarán lo que el Señor dice. Es maravilloso. Cada día que pasa, en virtud de cómo están las circunstancias, se generan mayores expectaciones, mayor expectativa. Pero el Señor va a venir por donde menos lo esperas. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque Él no comparte su gloria con nadie. Y Él va a decir: esto es mío, lo hice yo y nadie más que yo. Y entonces todos diremos: gracias, Señor, y lo alabaremos y le glorificaremos y le exaltaremos aún mucho más. Gloria sea a Él. Aleluya. Bueno, les dije que iniciando este periodo de tiempo, este ciclo de tiempo, íbamos a tocar 3 tópicos y este es mi segundo o mi tercer tópico. ¿De qué les hablé primero? No. La madurez. Luego, guerra contra el miedo. Y hoy en este tercer tópico le voy a hablar de la tentación. Este es mi tercer tópico y creo que esto va a ser fundamental para el tiempo que nos queda de aquí hasta el final de Elul. ¿Saben lo que les digo? ¿Sí? De aquí hasta el final de Elul, escuche bien, cuando termine este tópico de la tentación, piensen en estas 3 cosas. La madurez, nuestra ofensiva contra el miedo y la tentación. Esto les va a ayudar, son como situaciones que en las que el Señor está literalmente despejando. Está despejando la atmósfera para que usted pueda ver cómo seguir adelante sin las cargas y sin las presiones u opresiones que hasta ahora le tenían muy condicionado. Y vemos con frecuencia cómo la Biblia siempre nos coloca títulos, especialmente la Reina Valera, pero casi todas las versiones nos colocan títulos, ¿verdad que sí? Y cuando uno va a leer, yo pienso que esto es bueno y no es tan bueno, porque nos condicionamos siempre para lo que vamos a leer. Yo les digo a ustedes la tentación, pero ustedes no saben qué les voy a decir de la tentación. Ahora, si yo les digo venciendo la tentación, ustedes van a decir: ah, ok, me van a hablar cómo vencer. Si yo le digo a ustedes resistiendo la tentación, me van a enseñar. Pero si les pongo la tentación, ustedes no saben de qué les voy a hablar. Y en la Biblia muchas veces se nos colocan títulos. Y estos títulos nos crean un condicionamiento para nosotros entender o creer lo que ya está en el título. Y muchas veces nos quedamos ahí y no profundizamos y ya decimos: bueno, ya sabemos de qué se trata y este es el mensaje. Y eso nos resta a nosotros oportunidad para poder tener la capacidad de sacarle todo a las palabras del Señor. Así que cuando se habla de la tentación y se nos coloca de repente una imagen como la que está allí, usted no ve el rostro, pero usted ve la imagen, ve una zona desértica, montañosa, y ve allí una roca y usted dice: ya yo sé más o menos de qué se trata esto. Y las Biblias generalmente colocan este título: la gran tentación de el Señor Yeshua. Algunas dicen, usted sabe, Jesús. Pero en realidad en esto que se refiere justamente en el momento en cuando el Señor había sido bautizado y salió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Se le dice, y los teólogos y los traductores han colocado ese título: la gran tentación o la tentación o la alta tentación o la tentación más grande del Señor, cuando en realidad esa no fue la gran tentación. Escúcheme bien. Hoy vamos a aprender algo nuevo.
Vamos, por favor, acompáñenme a Mateo capítulo 4. He escuchado muchísimo este pasaje predicar en diferentes, en los otros evangelios, pero hoy lo quiero escuchar, lo quiero predicar, lo quiero enseñar y lo quiero ministrar. Pido al Espíritu que me ayude en Mateo capítulo 4. La cita más citada, valga la redundancia, el pasaje más citado, paralelo a este, es de Lucas. El de Lucas 4, por cierto. Pero vamos a leer en Mateo. ¿Está ahí? Voy a leerles en la versión de la Reina Valera que dice, desde el verso 1 hasta el verso 11, para quienes anotan. Entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No fue simplemente a pasear, no fue simplemente a tener un tiempo de comunión con el Señor, fue literalmente a ser expuesto, a ser provocado, a ser tentado. ¿Sabe lo que es eso? Que a usted le digan, vas a ir a este lugar a sufrir tentaciones. Ese es el propósito de que vayas a ese lugar. Vas a ser tentado. Pero lo tremendo de esto es quién lo lleva, porque no fue por su cuenta, alguien lo llevó. Y usted no creería, si no lo leyera, que el Señor llevó al Señor a un lugar para que el diablo lo provocara y lo tentara. Usted no lo creería si no estuviera escrito. Porque nadie se imagina que el padre va a tomar el hijo y le va a decir, te voy a dejar un ratico aquí con mi peor adversario. Vamos a ver cómo te va. ¿Qué papá haría eso? Ahora, por eso, tal vez algunos teólogos están diciendo, esta es la mayor tentación. Él estaba apenas iniciando el ministerio. Se estaba dando a conocer desde el momento en el bautismo en el Jordán. Y el Espíritu lo toma y lo lleva y lo deja ahí. Por supuesto, Abba lo está observando. Toda la creación lo está observando. Y luego ocurren algunas cosas. Versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo? ¿Se da cuenta? ¿Qué significa eso? Que él estaba en la condición en la que usted y yo también estamos. Él podía sentirlo, podía vivirlo luego de 40 días. Luego de 40 días, no dice en el día 30, ni siquiera en el 35, ¿vio? Ni en el 38, pero en el día 40 dice, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, típico de Satanás, siempre lo hace y siempre lo va a hacer. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Subraye, resalte, marque eso, si eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si logra meter esa pequeña duda en usted o en mí acerca de nuestra naturaleza y nuestra relación con Abba, estamos perdidos. Pero él asocia esa convicción que nosotros podemos tener con la capacidad que podemos tener. Mire esto, la convicción que podemos tener con la capacidad que podemos tener, porque dice, si eres hijo de Dios, entonces yo sé lo que tú puedes hacer. Ahora, si no lo haces es porque no eres hijo de Dios. ¿Me estás siguiendo? Yo sé lo que puedes hacer si eres hijo de Dios. Pero si no lo haces, entonces ya sé que no eres ningún hijo de Dios. Ahora, ¿cuándo había dicho él? ¿Cuándo había dicho hasta ese punto? ¿Cuándo él había proclamado que era hijo de Dios? No, eso Satanás lo escuchó desde hacía muchísimo tiempo en toda la historia, lo está escuchando, que viene a través de diferentes tiempos y profetas y jueces. Y luego, lo último, quizás lo más cercano que oyó, fue a una conversación que tuvo un ser celestial con la mamá del Señor, anunciándole, profetizándole que iba a tener un hijo, cómo se llamaría, qué haría, quién sería y cuál sería el propósito que tendría en la tierra. Entonces, hasta ese punto, luego vino Juan en el Jordán y declara
que Él es el Cordero del Señor, que quita el pecado del mundo, pero no se había hablado de su relación filial con Abba. Pero Satanás sabía y está tratando de poner aquí una situación comprometedora en la vida del Señor. Y le dice entonces: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Él respondió, versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo y le dijo otra vez, por segunda vez: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Por segunda vez Satanás insiste: si eres hijo de Dios, ya veo que no pudiste hacer lo otro. Ahora me dices, escrito está. Yo sé lo que está escrito, es lo que el diablo está diciendo. Y también está escrito esto, y se los pone de frente: hazlo si eres hijo de Dios. Está tratando de buscar aquí una situación, pero él responde sabiamente y dice: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yeshua le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y les servían. Yo quiero que ustedes comiencen a abrir su corazón, porque lo que vamos a ver literalmente es un escenario demasiado trascendental. Yo quiero que usted pueda tener en cuenta realmente cuál fue el contexto en el que el Señor Yeshua hizo este ayuno por 40 días y 40 noches sin comer nada. Como lo he dicho muchas veces, Él no estaba en una cama acolchada, en un lugar cerrado con aire acondicionado y una Biblia en una buena versión, haciendo el ayuno. No estaba ni siquiera bajo un dulce techo que le proveyera de sombra. No estaba en ese lugar. Él estaba en un lugar inhóspito. Ahora, nosotros hacemos muchas veces ayunos de esta forma y pensamos que más o menos es la experiencia que él vivió. Yo les quiero describir algo para que entiendan cómo fue precisamente la condición que el Mesías tuvo en esos intensos 40 días y 40 noches de ayuno continuo en el desierto. Primero, el lugar es el desierto. El desierto no es bueno. El desierto no es bueno, ni de día ni de noche. De día hace un calor incontrolable, irresistible, y de noche un frío incontenible. Pero él estaba ahí. Ese lugar en el cual él ayunó está cerca del Mar Muerto y es un lugar desolado, seco, húmedo y extremadamente caliente. Y bajo esas condiciones inhóspitas, el Señor Yeshua ayunó 40 días y, como si todo eso fuera poco, en el día 40 aparece en persona, no en carne, recuerden que es un espíritu, en persona, nada más y nada menos que Satanás. Y comienza el proceso de tentar al Señor. Yo quiero que usted me acompañe por un momento, deje marcado por favor Mateo 4, vayamos a la epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, y veamos esto maravilloso que nos dice el Señor a través de Santiago, capítulo 1. Lo voy a leer para ustedes también en la versión Reina Valera. Santiago capítulo 1. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Hay otra versión que dice: bienaventurado el que mantiene la fe cuando es tentado. ¿Vio eso? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, pero la verdad es esto: bienaventurado el que mantiene la fe cuando es tentado. ¿Por qué es tan importante esto? Escuche, al Señor no lo deshonra el hecho de que usted tenga hambre en una situación de tentación. Al Señor no le deshonra el hecho de que usted tenga sed
en medio de una prueba. Al Señor no le deshonra el hecho de que usted sienta alguna necesidad, se sienta solo o triste, no. A Él le deshonra el hecho de que usted se olvide lo que Él le ha dicho, de que usted no tome en cuenta lo que Él le ha dicho y de que usted ponga a un lado lo que Él le ha prometido. Eso a Él lo deshonra. Dice Santiago. Bueno, está bien, es Santiago. Santiago fue el primero, ¿verdad? De ustedes. José y Mildred. José, Santiago es el primero de ustedes, después Samuel. Santiago. Ok. Entonces dice Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y dije, bienaventurado el que mantiene la fe cuando es tentado. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Yahweh ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Yahweh, porque Yahweh no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Quiero afirmarles entonces que el diablo siempre nos tienta con aquellas cosas que nosotros deseamos y o anhelamos. Él no nos puede tentar con aquello que no queremos hacer. Entonces el diablo había percibido, mire esto, él sabía que el Señor tenía hambre. Y como tuvo hambre, le dijo, haz que las piedras se conviertan en pan. Él sabía que el Señor podía confiar en Abba, pero el enemigo le quiso hacer creer o saber que él podía confirmar si realmente era hijo del Señor, si se lanzaba del pináculo. Y en tercer lugar, sabía que él había venido por un reino y que en ese momento el diablo realmente no le estaba mintiendo, le estaba diciendo, todo esto es mío y si te postras y me adoras, yo te lo doy. En eso sí le mintió. Era una trampa para atraparlo. Él le dijo, todo esto es mío. Primera verdad. Si te postras, yo te lo doy. Mentira. Entonces, cuando el enemigo percibe que usted desea, necesita, anhela o busca, en eso él le va a tentar. Revisa por un momento qué quieres hacer, qué quieres tener, qué buscas, qué necesidad tienes, qué más deseas. Ahí vas a encontrarte con el enemigo tentándote. Dice Santiago que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido y atraído. Es decir, aquellas cosas que nos llaman la atención, que nos gustan, que nosotros deseamos o necesitamos para la vida. Literalmente la tentación se basó en eso, en el Señor. Él lo tentó al Señor en función de lo que él necesitaba, quería, deseaba y había venido a hacer. Por esa razón el Mesías le dijo, por eso él le dijo al Mesías, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo quiso que él afirmara, el detalle es este, si el Señor le dice, yo soy tu padre y tú eres mi hijo, ya de ahí para adelante, si usted tiene esa confirmación y esa convicción del Señor, usted no necesita demostrarle a nadie que Abba es su papá y que usted es su hijo. Si alguien lo provoca a usted a eso y usted cede a eso, usted está deshonrando al Señor, porque literalmente está aceptando que tiene ciertas dudas y va a provocarlo a él a ver si él puede hacer algo visible, no para que la otra persona se convenza, sino para que usted se convenza, y eso él no lo aprueba, el Señor no lo aprueba. Por eso el rey Yeshua en ese particular declaró que su dependencia no estaba en las cosas que su cuerpo o su organismo necesitaba, sino que su dependencia estaba literalmente en lo que el Padre decía, y él tenía una buena comunión con el Padre como para poder recibir todo aquello por lo cual él podía sostenerse. Luego le dice lo de las piedras, porque él sabe que el Señor estaba investido con el Espíritu Santo después del Jordán. Recuerden la voz en el cielo. Yo quiero que vean este contexto bien amplio. Cuando él estaba siendo bautizado,
en el cielo hubo un movimiento, hubo una situación determinante. Y se escuchó la voz de Abba diciendo: ahí está mi hijo amado en quien yo me complazco. Esa voz no la pudieron discernir muchos, no la pudieron interpretar muchos, pero eso fue lo que el Padre dijo. Así que aquí lo vemos. Satanás pudo haber percibido alguna intención de Abba sobre el hijo y lo provoca y le dice, como le está diciendo es esto: yo sé que tú tienes el poder, tienes la capacidad para cambiarle la composición química o física a las cosas, de modo que no tienes por qué pasar esta necesidad. Haz que esto cambie en algo que pueda ser útil a tu organismo. Y el Señor, ¿qué hizo? Lo que nosotros tenemos que hacer siempre. No se dejó dominar por la necesidad del organismo. Tengo hambre. Y dejamos cualquier cosa por ir a comer. No queremos sacrificar nada por causa del hambre. Es un ejemplo nada más. Pero Él dijo: no tengo problema. No niego que tengo hambre. Solo que el hambre no me va a dominar. Porque si tengo la capacidad de convertir, de cambiar la composición física y química, las cosas naturales o materiales, también es cierto que tengo la capacidad espiritual para hacer que mi carne me obedezca. ¿Me está siguiendo? Y no me va a provocar a deshonrar a mi Abba. Tuvo hambre, como dice el verso 2. Pero allí no se queda todo. Satanás lleva al Señor Yeshua a la santa ciudad. Le puso sobre un pináculo, o sobre el pináculo del templo. ¿Sabe usted? El templo medía unos 240 pies, que es lo equivalente a más de 73 metros de altura. Bien alto. Bien alto. Y lo puso ahí al borde y le dijo: ya que me hablas de lo que está escrito, por cierto, sé que también está escrito esto: Él enviará a sus ángeles acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. El enemigo es muy astuto. Recuerde que él tiene más años que usted y yo en la creación. Por lo menos más años de conciencia. Nosotros hemos llegado a tener conciencia mucho después. Por eso me encanta lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 9. Que el Señor hizo todas las cosas hermosas en su tiempo y puso eternidad en el corazón del ser humano, sin que el ser humano alcance a comprender lo que ha hecho Yahweh desde el principio hasta el fin. Ok, vinimos muchos siglos después que el Señor hizo la creación, pero tenemos un espíritu eterno con el cual podemos ir al principio y entender todas las cosas desde el principio, y luego ir con ese espíritu eterno hasta el final y entender todas las cosas hasta el final. Pero no lo hacemos porque simplemente no hemos aprendido a movernos en esa dinámica eternal. ¿Me está siguiendo? Y el diablo conoce lo que el Señor ha dicho y ha registrado, y lo que el Señor ha vivido con cada uno de sus siervos desde que puso al ser humano en la tierra. El diablo lo sabe. El diablo sabe lo que el Señor le había dicho a Adán. El diablo sabe lo que el Señor le había dicho a Abel. Y a cada uno de aquellos que él llamó, incluso cuando todo se creía perdido, sacó a uno de un pueblo de donde no se esperaba. ¿Recuerdan? A Abraham, y le dio una promesa eterna. Hizo un pacto con él, lo colocó en una dimensión superior a cualquier ser humano, lo hizo su amigo y le dijo: contigo voy a llevar a cabo mi plan. Entonces el diablo comenzó a ver luego a Isaac y a los 12 hijos de Jacob, y comenzó a ver después a todos los que el Señor llamó profetas, jueces, sacerdotes, reyes. Y está ahora con el rey Yeshua y le está citando nada más y nada menos que el Salmo 91, verso 11 y 12. Nada más y nada menos. ¿Cómo comienza el Salmo 91? ¿Quién se lo sabe? Lo que escuché fue algo así como potente. El que habita. Wow, ahora sí los escucho. El enemigo se conoce
lo que está registrado, como historia, profecía, como principios, leyes y mandatos. Él los conoce todos. Y él hace un uso correctísimo de lo que está diciendo en el Salmo 91. Solo que el Señor no se va a dejar llevar por eso, solo porque lo diga el Salmo 91, sino por quién lo está citando y en qué contexto lo está citando. Cuando el enemigo hace eso y le está diciendo al Señor, salta, el Señor por supuesto entiende y percibe que Satanás toma ciertos pasajes de las Escrituras, les agrega o les quita sentido, orientación, palabras, contextos, frases, ideas, y se los deja oír a usted, a mí, como se los hizo oír al mismo rey Yeshua, con un solo propósito. ¿Cuál era el propósito de haber citado allí lo que estaba escrito? Que se justificara. Y eso es lo que Satanás hace. Te cita la Biblia, me cita la Biblia, te cita la Biblia. Nos cita a todos la Biblia para que nosotros nos sintamos justificados. Pero también está escrito esto. Y usted tal vez usted no sabe percibir o escuchar la voz de Satanás. Pero muchas veces viene simplemente a su mente un pasaje y dice, pero también dice esto. A usted no le importa el contexto. En ese momento lo que usted quiere es autojustificarse. Pero no usted. El diablo le está dando ese regalito y usted lo está tomando como algo bueno, como algo agradable. Y el Señor lo está rechazando y está diciendo, no es justo lo que estás haciendo ahora. Así que el enemigo utiliza la Escritura, las frases del Señor, las palabras, las promesas, los principios, los mandatos, para que las personas se justifiquen en cualquier cosa que les provoque hacer, especialmente en aquellas cosas que desagradan al Señor. Especialmente. Por eso, cuando usted es una persona entendida en todo lo que el Señor ha dicho y dice, es decir, usted puede tener una preparación teológica, bíblica, exegética, hermenéutica, de todo lo que usted quiera meterle a eso, pero tiene revelación, discernimiento, porque tiene comunión con el Señor. Nadie va a venir a usted a decirle, no, pero es que esto es, no. Literalmente la gente lo va a rechazar. Nadie va a querer tener con usted una conversación seria en donde se tenga que asumir responsabilidad. ¿Por qué? Porque no cabe la justificación dentro de todo lo que Dios ha mandado y ha dicho. Una autojustificación humana para hacer que lo equivocado, lo erróneo sea aceptado, el Señor nunca lo aprobará. Jamás lo aprobará. Y como no lo va a aprobar, nadie va a querer entrar en ese paquete con una persona que esté bien parada y que esté clara en lo que está hablando. Y ahí estaba el Señor, claro, convencido, absolutamente entendido de lo que el diablo estaba haciendo, y él no se deja envolver por eso. Luego Satanás le enseñó al majestuoso rey Yeshua desde una montaña todos los reinos del mundo. Mire lo que hace el diablo. Era el día 40 del ayuno. ¿Me está siguiendo? Era el día 40 del ayuno. Y en un momento, Satanás le muestra al Señor los reinos de este mundo y le dice, esto es mío. Si te postras y me adoras, yo te lo doy. En un momento. Mire esto. Todo lo que el diablo cree que tiene, todo, lo muestra solo en un momento, en un instante. Solo en un momento, solo en un ratico. Todo lo que el Señor tiene, tú no lo puedes ver, yo no lo puedo ver en un momento. Por la infinidad de su reino, por la majestuosidad de su reino. Porque el diablo apenas pudo llegar a controlar una pequeña parte de la creación del Señor. No lo controlaba todo y él creía que eso era una gran cosa como para convencer al Señor de que esto es más grande que cualquier otra cosa y que si él lo adoraba, el enemigo se lo podía ceder. No, es apenas una pequeña porción de todo lo que el Señor quiso hacer para levantarse y exhibirse en medio de su propósito con esa pequeña porción.
Por eso el Señor, aunque tiene ángeles, arcángeles y un reino de gloria, y tiene lo mejor y lo más glorioso y santo en su ser, pero también en todo lo que está alrededor de Él, Él habita, como dijo el profeta, en medio de la luz inaccesible. Nadie puede penetrar esa luz. ¿Me está siguiendo? Nadie puede entrar, y Satanás viene presumiendo que tiene algo bueno, que es lo mejor. No, no es lo mejor, solo que es aquello que el Señor había venido a buscar. Aquello que Él había venido a buscar. Y le mostró los reinos del mundo. No le mostró a las personas. El Señor sabía que si lograba restaurar la relación de las personas con el Señor, Él podría tener de vuelta la creación, donde el ser humano se desenvuelve. Pero ¿qué hizo Satanás? No le hizo ver a las personas, sino que le puso de frente con la creación, haciéndole ver o pensar que si podías rescatar la creación, te podía rescatar a ti. Pero es al revés: si te puede rescatar a ti, puede rescatar la creación, porque la creación gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Está viendo eso? Aleluya. Y dice Lucas 1, verso 33, que el arcángel Gabriel hizo una descripción del reino del Señor y dijo que Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. No tiene fin el reino del Señor, y Satanás le muestra apenas los reinos de este mundo. ¿Sabe usted que el reino del Señor no son solo los reinos de este mundo? ¿Cuántos saben eso? Los reinos del Señor no son los reinos de este mundo. El cosmos es apenas una parte de todo el reino del Señor. Una pequeña parte, solo que es una pequeña parte en la que Abba quiso poner su firma personal. Con eso Él iba a sellar toda la creación. Mire esto: día 1, día 2, día 3, día 4. ¿En qué día hizo al ser humano? En el sexto día, y lo puso sobre todo lo que había creado. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Es apenas una pequeña porción. Y todo lo que fue creado en los otros días, que nosotros contamos, en realidad no fue creado, fue simplemente una manifestación de lo que ya estaba en Él. Recuerde lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 15 y 16. Todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él, y solo en Él subsisten. Lo que quiere decir que solo fueron una manifestación de lo que, o somos una manifestación de lo que ya había sido creado en Él. Y Pablo hace una maravillosa interpretación de esto y dice en Efesios 1:3 que nosotros fuimos creados desde antes de la fundación del mundo, mucho antes de todo esto. Y todo lo que vemos es apenas una manifestación de una pequeña porción de lo que es Él. Si el diablo tuviera los reinos del Señor, literalmente sería señor del Mesías, de Abba, de Yahweh, de Elohim, porque el reino es Él. El reino es Él. Y el diablo nunca jamás llegó a poseer al Señor. Nunca jamás llegó a ser señor de nuestro Abba. Así que el reino del Señor no es algo que solo podamos ver en un momento. ¿Qué estoy diciendo? Conocerlo a Él no es algo que nos lleve solo un momento. Todos los días crecemos, ¿verdad que sí? Todos los días maduramos un poco más. Todos los días contemplamos una nueva faceta del Señor. El Señor nos muestra cuán fuerte podemos ser si solo determinamos con todo nuestro ser obedecerle y servirle. Él resistió toda tentación que el diablo le presentó, y después de eso vinieron ángeles, le servían, le ministraban. Le pido que por favor no pierda esto que sigue. En ninguna parte de la Escritura se dice, en ninguno de los 3 evangelios, en los otros evangelios paralelos a este que les he leído, donde citamos o se cita la experiencia del Señor en el desierto, en ninguno dice que el Señor habló con el Padre así apartadito en secreto detrás de alguna roca y le dijo: aquí entre nos, quita ese diablo fastidioso de mí.
me está poniendo unas pruebas que son muy severas. No las aguanto, no las resisto, apártalo, por favor. No, él no hizo eso. No en estas tentaciones. Él nunca oró para salir de ellas, por muy duras que fuesen. Por eso, cuando vemos un título que dice en alguna Biblia, la gran tentación de Jesús, no fue tan grande en realidad, pero hubo una que sí lo fue. El Señor sabía que en unos pocos días estaría colgado en una cruz, que la gente se burlaría de él, que le escupirían, lo golpearían y blasfemarían en su contra. Él sabía que la sangre de su ser estaría derramándose en todo su cuerpo, por su rostro. Él sabía que esa sangre estaría bombeándose por los hoyos de sus manos, de sus pies y de su costado, y que las heridas de sus espaldas estarían sangrando, que su rostro estaría desfigurado. Él sabía todo eso. ¿No lo dijo Isaías? ¿Recuerdan al profeta Isaías? Ya estaba anunciado, él sabía lo que venía. Él sabía el horror que vendría en unas horas cuando los guardias lo arrestarían en el jardín de Getsemaní, pero esto es verdaderamente consolador. Lo que nos dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, verso 2, dice que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, no pensando en el oprobio. Qué maravilloso. Él soportó la cruz, no pensando en la aflicción, en el dolor ni en el castigo, sino teniendo su mirada en agradar al Padre y en cumplir el objetivo, el cual era reconciliarnos con Abba, reconciliarnos con el poderoso Rey eterno. Yo quiero que usted vea esto. La situación de la mayor tentación, el Señor la vivió justo en Getsemaní. Y quiero mencionarles un comentario que me parece asombroso. En el libro La subida y la caída del Imperio Romano, del historiador Edward Gibbon, él dice que una legión romana es la unidad militar básica en la antigua Roma, la cual consistía en un cuerpo de infantería pesada de unos 6.500 soldados y era considerada como la más efectiva unidad militar que ha pasado por los anales de la humanidad o por las memorias de la humanidad. Y cuando los guardias vinieron a prender a nuestro Rey de Reyes, ahí en ese jardín ocurrió algo extraordinario. El apóstol Pedro, en su impulso de defender al Señor, saca una espada y le corta una oreja al oficial del sumo sacerdote. Y luego el Señor hace algo extraordinario, toma la oreja, restaura la herida, la salud, desaparece la herida, y él dice, en Mateo 26, verso 53, lo leo en la Reina Valera, él dice, el Señor, ¿no entienden que yo podría pedir ahora mismo a mi Padre más de 12 legiones de ángeles para que me defiendan y me los daría? Él tenía la seguridad de que si los pedía, Abba le iba a responder, se los iba a dar. Y usted sabe que el Señor, ya a estas alturas, estamos en el capítulo 26, ya ha hablado todo lo que hemos citado en varias ocasiones. Él no hacía nada por sí mismo, todo lo que hacía era lo que veía ver al Padre, era lo que oía del Padre, era lo que el Padre le decía, no se complacía a sí mismo, no vivía para sí, no quería alcanzar sus propias metas, todo lo que hacía lo hacía solo para honrar y glorificar al Señor. Todo. Y a estas alturas, cuando está pasando todo ese momento, debió haber sido también además un momento desagradable. Imagínese usted, está con un ser que ama y ahí hay varias personas que lo aman tanto como usted. Algunos son un poquito más prudentes, otros son más dóciles, más tiernos, pero hay unos que son muy violentos, agresivos, hay unos que son impredecibles. Y entonces el Señor hace esta declaración
que la verdad es muy sorprendente cuando nosotros entendemos a qué se refirió el Señor. Estamos hablando de más de 78,000 ángeles poderosos que estarían a la mera merced del Mesías solo si él hubiese dicho: Abba, ¿recuerda lo que me ofreciste? Los necesito ahora. Me cansé de esta gente que se cree justa y quieren juzgarme a mí. Si él hubiese hecho eso, imagínese usted lo que había podido ocurrir si solo él hubiese pedido. Él hubiese podido utilizar la mayor fuerza angelical, militar, poderosa, gloriosa que ser humano jamás haya visto. El libro del profeta Isaías en el capítulo 37, verso 36 dice que en una sola noche un ángel del Señor acabó con 185,000 soldados del ejército asirio. En una sola noche. Un solo ángel. Dios mío, pide 12 legiones y acaban con el mundo. Más de 78,000 ángeles, como aquel que cita el profeta Isaías. Por Dios, yo quiero que escuchen bien. Esto es a lo que el Señor se refirió y no hay palabras para describir lo que hubiese pasado si él solo hubiese dicho: Abba, las 12 legiones, por favor. ¿Se imaginan esos seres espirituales? Tal vez pasan este techo y no sé, llegarían a la punta del techo principal, en altura, en majestad, en brillo, en luz. Y no hablemos de la destreza, por favor. Imponentes, poderosos. Y yo creo que muchos de ellos están... ¿Usted sabe cuál es el propósito de un soldado? A ver, soldado, ¿cuál es el propósito de un soldado? Proteger a la nación, en este caso a su rey. ¿Sabe lo que es que el rey diga? Porque ellos lo conocen desde mucho antes. Ellos no van a reconocer que él es el rey solo porque está aquí en una condición humana. Ellos lo conocen, ellos lo vieron sentado en el trono de justicia con gloria y majestad. Y no entienden los ángeles cómo el Rey de Reyes, el glorioso, el poderoso, pudo tomar una condición humana y venir a humillarse de tal manera. Pero ellos estaban ahí dispuestos para servirle a él cuando él lo demandara. Ese es su rey. Usted no lo ve así, tal vez, pero ese es el rey de esos ángeles. Y ellos están ahí listos, alineados, formados, esperando la orden. Por si acaso al Señor se le ocurría decir: vengan. Ese es el propósito. ¿Y sabe cuándo un soldado siente que cumple su propósito? Cuando cumple con esa función. Así que ellos como guerreros están ahí queriendo en realidad restaurarlo todo, porque ya ellos saben que un día el Padre enviará a su Hijo y el Hijo vendrá como Rey coronado en gloria y poder con todas sus huestes celestiales a retomar aquellas cosas que aún están bajo el dominio de Satanás. Ellos están ahí esperando a ver si el Señor anticipa un poco los tiempos, porque ni los ángeles saben cuándo va a hacer eso, pero ellos quieren que el Rey les dé la orden de acabar con todas estas legiones del mal, de barrerlas por completo, y que el Padre esté agradado, que ellos no vean en el Padre ni tristeza, ni angustia, ni preocupación, porque sus hijos todavía padecen y porque la creación está sujeta a esclavitud. ¿Está viendo lo que el Señor está viendo? ¿Tiene la visión que el Señor tiene? ¿Está contemplando lo que Él está contemplando? ¿Está en el momento con Él en Getsemaní y Él dice: no entienden que si quiero pido 12 legiones de ángeles y vendrían justo en este momento a obedecerme? Pero ese no es el plan, eso no es lo que yo quiero. Entiendan de una vez por todas qué es lo que quiero hacer. La prueba más grande que el Señor experimentó fue en el jardín de Getsemaní, cuando su sudor se volvió sangre. No hemos llegado a eso todavía nosotros. Él dijo, fue el único lugar, la única situación en la que dijo: Abba, por favor,
si puedes, pasa de mí esta copa. Y yo me imagino al Padre respondiéndole en todo este contexto que le he dado. Me imagino al Padre diciéndole, miren esto, escuche, no se pierda ni un segundo, no se distraiga. Me imagino al Padre diciéndole a Ali, hijo, tú sabes que en ti yo me complazco. Nunca me has desagradado, nunca me has fallado. Tú no has hecho nada malo, nunca has cometido ningún pecado, ni siquiera en pensamiento. Puedes salir justificado. ¿Por qué? Porque no eres culpable. Me imagino al Padre sumándole, echándole más leña al fuego, o sea, a la prueba, a la tentación. Puedes salir justificado. Puedes salir. ¿Quién te va a acusar si decides no hacerlo? ¿Quién te va a condenar? Yo no te obligué, tú decidiste ir voluntariamente a restaurar mi creación más preciada para mí. Ahora, si en este momento no lo quieres hacer, ¿sabes qué hago, hijo? Te ofrezco 12 legiones de ángeles. ¿Quieres? Te las ofrezco, las pongo a tu disposición. Las pides y te las mando cuando ya no soportes, cuando ya no quieras. Oh, eso sí es una tentación, Dios mío. Eso sí es una provocación. Sudor se vuelve sangre y puedo estar recordando aquellas palabras de Abba que me dicen, cuando quieras, vas a salir justificado. Vas a salir justificado, solo pídelas. Barreré con todo lo que se te opone y estarás aquí conmigo de nuevo y luego veremos cómo resolvemos ese problema con el ser humano y su pecado. ¿Me está siguiendo? ¡Wow! ¡Qué amor! Gracias, Rey Yeshua. La tentación más grande que mi amado Yeshua enfrentó no fue en el desierto con Satanás, sino en ese terrible momento en Getsemaní, cuando él sabía que si quería, simplemente no lo hacía. No tendría por qué pasar por ese injusto sufrimiento en manos de pecadores, porque él no era culpable de nada, él nunca había hecho nada malo, el Padre estaba agradado con él, tanto así que le dijo, yo sé que va a llegar un momento en que tal vez vas a encontrarte en una situación más difícil. Aquí está, te dejo esta propuesta. Y aunque el Rey Yeshua podía justificar el no tener que sufrir por los pecadores, él siendo justo y perfecto, aunque él sabía que podía parar a Satanás y a todos los demonios que estaban operando en ese momento, él no lo hizo. Él decidió voluntariamente agradar al Padre, entregarse, morir por nosotros que no lo merecíamos. Fuimos salvos por pura gracia. El puro afecto de su voluntad nos alcanzó y nos justificó delante del Rey por su sangre, y por ahora podemos estar ante su presencia. Él merece ser adorado, alabado, glorificado, exaltado por todos los siglos. Aleluya. Así que nuestras mayores y más profundas tentaciones son cuando uno se siente muy justificado. Cuando usted se siente muy justificado, es cuando usted está siendo tentado, tentada, y usted cree que está bien, los demás están mal. Usted se lo merece, los demás no. Para usted sí, para los otros no. Cuando no existe justificación para la tentación, cuando uno sabe que es absolutamente blanco o negro, cuando uno sabe que no tiene ninguna justificación para hacer lo que es malo, eso es una cosa. Pero yo estoy convencido que las mayores tentaciones que el maligno trae a nuestras vidas es cuando uno pretende justificar lo malo en la vida de uno. Cuando uno pretende hacer eso, literalmente uno queda a merced de Satanás. ¿Cuándo uno es justificado por haber hecho lo malo? Mírelo. Cuando alguien viene y te da algunas palmaditas en la espalda y te dice, bien hecho, hiciste lo correcto, pero en el fondo uno sabe que estuvo mal. ¿A cuánto les ha pasado eso? Qué bueno. O alguien te dice, no te culpo. O alguien más te dice, ya era hora de que hicieras algo. Y usted se siente justificado.
Y si alguien es usado por Satanás para citarte la Biblia y decirte, bueno, la Biblia dice que te puedes poner bravo, solo que esa bravura no llega hasta el siguiente día. Entonces usted dice, bueno, mientras haya sol, yo estaré bravo todo el día. Estoy justificado. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Me está siguiendo? O aquella persona que trata de entender una situación difícil en su vida y se lo cuenta a alguien porque le tiene confianza, y esa persona a la que le tiene confianza le está diciendo, al que tiene el problema, le dice, pero no te sientas tan mal. Mira lo que dice la Biblia que hizo el rey David. El rey David adulteró. El rey David fue un asesino. Tranquilo, y usted se siente justificado. Gracias, Señor, por el rey David que está ahí. ¿Me está siguiendo? No hay peor condición para la tentación que cuando usted se siente justificado. Por favor, esté de pie. Cuando el diablo quiere usar lo que el Señor ha dicho y traerlo delante de ti para que tú te sientas justificado, justificada, esos son los peores momentos. Los peores que tú puedes estar viviendo porque estás a un pasito de hacer algo totalmente perverso, si acaso ya no lo hiciste. Por ejemplo, cuando alguien se resiste al Señor y no quiere hacer su voluntad, te sacan los ejemplos de las personas que se rebelaron y que luego el Señor los perdonó y los rescató y los salvó. Bueno, el hecho de que el Señor lo haya hecho con ellos no significa que lo va a hacer conmigo. ¿Me estás siguiendo? Cuando tú buscas sentirte justificado porque alguien hizo algo malo que te lastimó y tú dices, voy a hacer lo mismo. Y esas personas, el diablo nunca te citará, no paguéis mal por mal. Nunca te la citará. Al contrario, Él te va a mostrar aquellos pasajes en las Escrituras en donde tú puedas leer literalmente que el injusto no estará con el Señor, que el Señor castigará a los malignos. Entonces tú tienes razones para odiar, para rechazar y para decir al Señor, Señor, destrúyelos. Te mostrará a aquellos falsos profetas de Baal que fueron degollados por el profeta Elías en el Monte Carmelo, Primera de Reyes 18, ¿recuerdas? Y dice, Señor, si tú me dieras orden, yo le cortaría la cabeza, pero mejor córtasela tú, porque te sientes justificado. El diablo nunca te mostrará, perdona 70 veces 7. Nunca te mostrará eso. El diablo nunca te mostrará todo lo que realmente sí te justifica delante del Señor, que es la piedad, el amor y el perdón. Así que mira a la persona que está a tu lado y dile, cuidado con aquellas personas que te aúpan para que hagas lo malo. Es justo ahí, queridos hermanos, donde debemos tener mayor cuidado. ¿Por qué? Porque podrías perderte y no saberlo. Algunos ya se perdieron y no lo saben. Siguen asistiendo a una iglesia, se congregan, pero están perdidos. ¿Por qué? Porque se autojustifican. ¿Quién es el que justifica? Uno solo fue el que murió. Uno solo. Él es el único que justifica. Y si no estamos con Él, si no buscamos nuestra propia justificación, nos perderemos. Y el Padre no nos conocerá cuando Él venga a juzgarnos. Cierra tus ojos un momento, por favor. Dale gracias al Señor porque Él es bueno.
y quiere que tú no te pierdas. Y si hay alguna justificación en tu vida que tú has aceptado de parte de Satanás, échala de ti ahora mismo. Sácala, échala a la basura, bótala. Porque no te justificarás el día del gran juicio ante el Rey. Echa de ti todas aquellas cosas que el maligno ha puesto en ti, aún usando la Biblia, para que tú te creas justificado. No voy a amar porque me han herido. Y entonces el diablo te va a buscar aquel pasaje que dice: todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Pero resulta que ahora tú te ofreces para que lo coseche él. Tú dices, bueno, que lo coseche de mí. Si no me ama, yo no lo voy a amar. Te quieres autojustificar, y este es el engaño más grande de Satanás. Que nosotros nos autojustifiquemos por nuestras buenas obras, entre comillas, y perdamos la justificación que viene por la sangre del Mesías. Que nos olvidemos de Efesios 2, donde dice que no hay obras que puedan salvarnos. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Pero Satanás no te mostrará eso. Satanás querrá que tú veas siempre las obras para que te puedas justificar. Yo di esto, yo sacrifiqué aquello, yo di aquello, yo di lo otro, yo cuántas veces yo no traté, cuántas veces yo no lo procuré, entonces ahora ya no lo voy a hacer más. No. Te puedes perder. Te puedes perder. Aleluya. Yo creo que algunas personas aquí necesitan pedirle al Señor perdón. Perdón. Y tiene que ser algo del corazón, no solo porque yo te lo diga. Yo creo que tiene que ser algo muy genuino. Que tú le digas al Señor, perdóname. Muchas veces he tratado de justificarme, de autojustificarme, para no hacer lo que tú me has mandado a hacer. Muchas veces no he querido amar, no he querido perdonar, no he querido dar, no he querido servir, no he querido hacer tu voluntad, porque me he autojustificado. Y sé que te he deshonrado, Señor. ¿Cuántas veces te han atacado y tú has respondido también con ataques? ¿Cuántas veces te han ofendido y tú también has dicho unas cuantas ofensas? Y las has hecho y las has dicho porque te sientes autojustificado. Y no entiendes que hay uno solo que murió. Tú todavía y yo todavía no hemos muerto por nadie. Pero uno solo fue el que murió para reconciliarnos por Dios. Con el Señor, con Abba, con Yeshua, con Elohim. Uno solo. Aunque tú mueras por alguien, aunque yo muera por alguien, no podemos restaurar, no podemos reconciliar, no podemos salvar a nadie de la condenación eterna. Solo hay uno que salva de la condenación eterna: el Rey Yeshua, el Mesías. Así que ¿por qué no le dices honestamente, Señor, perdóname? He estado en peligro de perderme. He estado en peligro de apartarme. La verdad, tal vez estuve apartado o apartada porque hice estas cosas. Si me hubiese dejado guiar por ti, nunca las habría hecho, pero las hice porque me creí que tenía el derecho de hacerlo. Me autojustifiqué. Hoy entiendo que te fallé. Me fallé a mí mismo o a mí misma, si es el caso, y le fallé a otras personas. Perdóname. 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 Límpiame, purifícame. He sido tentado muchas veces en aquello que he querido. He querido odiar, he querido rechazar, he querido no perdonar, he querido negarme, no he querido hacerlo. Y en aquello he sido tentado y simplemente te he fallado. Perdóname. Perdóname, mi Rey, perdóname. Te lo pido, te lo suplico. Perdóname.
Quiero estar contigo para siempre. No quiero perderme en la autojustificación. Solo quiero amarte, servirte y serte fiel. Ayúdame a hacerlo. Como quiero seguir el ejemplo de mi rey Yeshua. Dile a Abba, aunque tú me ofrezcas 12 legiones de ángeles para exterminar a los que me rechazan, a los que me odien, a los que me insultan, a los que me ofenden, no, Señor. Yo no tomaré esa opción de venganza. Yo tomaré la opción que el amor me brinda, porque tu amor cubre multitud de faltas. Y aunque aquel oficial del sumo sacerdote tal vez merecía morir por venir en contra del más justo, entonces todos mereceríamos morir porque todos somos injustos. Gracias, tú eres nuestro ejemplo de amor incondicional. Así que no tomaré. ¿Por qué no le dices al Señor, no tomaré las armas de la luz que me has ofrecido para atacar a mi prójimo y para dañar a una persona como yo? No, Señor. Tomaré el amor, cubriré sus faltas y le amaré incondicionalmente, para que tú seas visto y conocido como el mejor, el único de todos, el Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra. Aleluya. Gloria a ti por siempre, Señor. Alabado seas. Mereces ser adorado. Alabe al Señor por un momento, adórelo, exáltele, dele gloria, dele honor, dele alabanzas, dele adoración, dele exaltación. Alábelo, dele gracias, dele gracias.